La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos en comunicación con Arequipa. Saludamos a nuestros oyentes de Arequipa a través de Radio San Martín. Muy buenos días, amigos de Arequipa. Chimbote con Radio Santo Domingo. Buenos días, Chimbote. Lima, Radio Santa Rosa. Cusco, Radio Veritas. Ucayali con Radio Cepagua. En la convención saludamos a través de Radio Quillabamba en Puerto Maldonado. Muy buenos días a nuestros amigos de Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú y también se unen amigos nuestros como son Huánuco, que se une a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Muy buenos días, Rosa María, en esta fría mañana limeña. Bueno, sí, efectivamente, helados acá en Lima. Muy buenos días, amigos. Hoy tempranito leí, bueno, Senami anuncia brillo solar al mediodía porque los vientos van a parar, pero aquí a esta hora será al mediodía, ¿no? Porque a las 8 de la mañana está todo empapado, empezó a llover. Bueno, lluvia limeña, ¿no? O sea, como ustedes comprenderán, de esa que moja, ensucia, pero no limpia nada. Como la política, digamos, ¿no? Ensucia, pero no limpia nada, Dios mío. Y bueno, tenemos varios temas que tratar. Quería contarles que ya algunas radios de la red Sodomco, unidas a otras radios, como Radio Cutibalú y otras radios provincianas, están comenzando una campaña muy interesante para advertirle a sus usuarios, a sus oyentes, por qué no les pueden informar de algunas cosas que habitualmente les informaban. ¿Por qué van a tener que hacerlo gratis? ¿O van a tener que, en fin, buscar algunos otros mecanismos para poder llegar más allá de lo que llegan normalmente a la gente? ¿Por qué ya no hay campaña del dengue? ¿Por qué tienen que recordarle a las personas lo que el Estado les tenía que recordar? Y cómo esto representa casi el 50% de los ingresos de las radios chicas provincianas, a las cuales, como reitero, la ley Murde está matando. Yo lo dije desde el primer día. Esto no afecta a medios de comunicación de la capital que reciben millones de dólares en publicidad. Puede ser un pellizcón, ¿no? Una mordidita, un pequeño mordisco. Pero en el caso de radios de provincia es un balazo. Y están aguantando a que el Tribunal Constitucional resuelva finalmente qué va a hacer con esta ley que tanto daño va a hacer a estos medios de comunicación. Que reitero, no estamos hablando de propaganda electoral, porque la propaganda electoral es privada, la paga cada candidato. Tampoco estamos hablando de campañas de la OMPE, porque esas sí van a estar permitidas. Y está permitido que haya una declaratoria de estado de emergencia, por lo cual con la declaratoria de estado de emergencia recién puedes contratar publicidad. Pero digamos, el dengue pues es una enfermedad endémica en el Perú, que no necesita una declaratoria de estado de emergencia. La anemia prácticamente es endémica hoy en el Perú, no necesita una declaratoria de estado de emergencia. Siempre, digamos, es un peligro presente, es una ocurrencia de todos los días. Las campañas de violencia contra la mujer, por el amor de Dios, diario. Entonces, eso es lo que se está parando, ¿no? Y también hay que lamentar, ayer no lo pudimos hacer, otra tragedia este fin de semana. Lo que pasa es que a veces parece que uno estuviera dando la misma noticia todos los días, ¿no? Una señora en Cajamarca, la señora Juanita, una víctima absolutamente inocente de la violencia, como lo son las mujeres, está luchando por su vida aquí en Lima, en salud, en el Hospital Almenara, con el 80% de su cuerpo quemado por un salvaje, discúlpenme, de 22 años, que quería vengarse de su ex, ¿no? Y no se le ocurrió sino decirle, te voy a dar donde más te duele. Y fue y quemó viva a su hermana. La familia, los amigos, vecinos en Cajamarca están pidiendo cadena perpetua para este sujeto, que es probablemente lo que reciba, creo yo, porque se trata de un homicidio con premeditación, un intento de homicidio todavía, aún se espera lo mejor, aunque nos preparamos para lo peor.
Este caso, han dicho las autoridades de salud, es muchísimo más grave que el de Eivy Agreda, mucho más grave. 60% del cuerpo en Eivy Agreda y en la señora es más del 80%. Sí, es muy... Hay que rezar, pero miren, es muy muy duro, ¿no es cierto? Es muy difícil que una persona en esas condiciones se salve, ¿no? Está luchando por su vida. Normalmente, gracias a Dios, hay que decir, estos pacientes se les induce a un coma para que no sufran, porque los dolores por quemadura son espantosos y la mantienen dormida la mayor parte del tiempo, esperando un milagro que sobreviva para poderlo operar. Pero son cientos de operaciones, ¿eh? No es nada sencillo su pronóstico. Pero digamos, ¿qué hacemos con estos miserables? Porque el problema es que una conducta insana, una conducta salvaje, se va replicando, copycat, dicen en los Estados Unidos, ¿no? A uno que le parece que obtuvo suficiente atención mediática, le sigue otro que dice, yo también me voy preso, pero voy a salir en todos los periódicos, voy a estar en todos los noticieros, mi cara va a estar en todas partes. Y como estos sujetos que sí distinguen del bien del mal, o sea, pueden ser juzgados perfectamente, no son inimputables, pero sí tienen un narcisismo desbocado, pues tienen un narcisismo fuera de control. El ver su imagen multiplicada en todas partes les da una sensación de triunfo, aunque ustedes no lo crean. Por eso yo no digo ni el nombre del sujeto, ni la foto, ni nada. Estos sujetos creen que van a obtener, entre comillas, prestigio de macho haciendo estas cosas. Entonces a uno le sigue otro y otro y otro, ¿no es cierto? Hoy la portada de Perú 21 pone 3 casos, ¿ya? Y cada vez son más cercanos uno del otro. Entonces, y además, como ustedes comprenderán, es una metodología bastante sencilla, mucho más sencillo que conseguir un arma, ¿no es cierto? Más sencilla que golpear a una persona, ¿no es cierto? Es simplemente arrojarle, ¿no es cierto?, un balde de combustible y tirar un fósforo. Es sencillísimo, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, como reitero, ven en esta reproducción de su imagen una satisfacción para estos elementos perversos que tienen en la cabeza, narcisismo puro, egocentrismo puro, donde el centro del universo son ellos, ¿no? Y el resto tiene que rendirles pleitesía, aunque sea negativa. Entonces, son un peligro para la sociedad, no deben salir en mucho tiempo, y su rehabilitación, si es que la hay, tiene que ser una rehabilitación muy bien pensada, porque tienes que tener un grado de perversidad espantoso en la cabeza para desarrollar una conducta de esta clase y luego replicarla, ¿no? Replicarla una y otra vez en otros sujetos. Y eso da cuenta además de una cosa que es también cierta, o sea, la formación de nuestros jóvenes, el último perpetrador, el último victimario, tiene 22 años. 22 años. O sea, que es un joven, si quieren, que ha salido del colegio hace 4 o 5 años. O sea, acaba de salir de la formación escolar que lo brinda el Estado peruano. Y esto es lo que puede hacer, ¿no? Obviamente son casos marginales, ¿no? No me refiero a que a la mayoría de los jóvenes de la educación peruana salen así, pero son casos marginales que no nacen de la nada, pues, nacen de una sociedad enferma también, que margina, que discrimina, que cosifica, que convierte a la mujer en un objeto, ¿no es cierto? Y este sujeto, más perverso aún que otros, ni siquiera ataca a la mujer que está embarazada de él, sino que ataca a su hermana, para que ella sufra, ¿no? Para hacerle un daño irreparable, para decirle, te voy a dar donde más te duele, ¿no? Esa parte me parece terrible porque ahora nadie está a salvo. Nadie está a salvo. Porque imagínate, un familiar tuyo tiene una relación con Claro. un delincuente de estos, y como ese familiar te estima, te quiere, tú que no tienes nada que ver en el asunto, Así es. terminas siendo un bonzo. Así es. Ujú. Y obviamente la víctima va a ser mujer también, ¿ah? Ujú. No va a ser hombre. No va a ir a quemar a sus hermanos hombres, ni a su padre, ¿no? Va a ir a quemar a su hermana mujer. ¿Por qué? Porque es mujer. Por eso es feminicidio. Ayer decía, no es feminicidio porque no es su pareja. No tiene que ser su pareja. No tiene que ser su pareja. La está matando por su condición de mujer. Porque es una mujer que es importante en la vida de otra mujer.
de la cual él quiere vengarse. Por supuesto que es feminicidio tentativa, homicidio en tentativa, pero acá hay alevosía, ventaja, grave crueldad. Todos son agravantes en el asesinato, ¿eh? Agravantes que pueden conducirlo a una condena de 35 años sin problema. Sin problema. ¿Qué pasa? 35 años, este señor sale a los 57. ¿No? Claro. Resocializado, entre comillas. No sé si en Cajamarca lo puedan resocializar. Pero con una concepción, ¿no es cierto?, de que puede hacer con el cuerpo de la mujer lo que a él le dé la gana. Los oyentes están preguntando a través de las redes sociales qué hacemos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Miren, ya el gobierno ha propuesto un plan, ¿no? Un comité para hacer un plan. Cuando no sabes qué hacer, siempre propones un comité para hacer un plan. El Plan Nacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer ya existe. Ya hay un plan nacional discutido, consensuado, revisado. Es solamente sacarle las telarañas nomás y ponerte a trabajar. Hay un plan. Porque esto implica una convergencia de políticas públicas que se tienen que dar en muchos niveles. En primer lugar, en el nivel de prevención. Y el nivel de prevención básico es la escuela. El nivel de prevención básico es la comisaría, a donde ya habían ido a denunciar a este sujeto. Y obviamente la comisaría no hizo nada, recibió la denuncia nomás y ya está. Listo. Entonces, la prevención se puede hacer en la comisaría, en la fiscalía, en la escuela, en la DEMUNA, en las municipalidades. O sea, hay varios espacios de prevención. Por supuesto, en los medios de comunicación. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿A quién recurrir? Hay espacios de prevención en la salud pública, en la salud mental. Entonces, no estamos trabajando correctamente en los espacios de prevención. No lo estamos haciendo. En la Iglesia Católica también hay espacios de prevención. Por supuesto. Entonces, hay que tratar de que todo espacio de prevención que pueda ser utilizado se use. Y reitero, ahora que vamos a elecciones municipales, me gustaría escuchar a los alcaldes, a los candidatos a alcaldes, decirnos qué piensan sobre este fenómeno y cuáles son los espacios de prevención que quieren implementar. Me contaban hace poco una cosa que es una gran verdad. Los alcaldes no quieren hablar, por ejemplo, de casas de refugio. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren hablar de casas de refugio para una mujer golpeada y para sus hijos, que son refugios temporales, ¿no? Porque la localización de estas es secreta. Entonces no puede inaugurar pues la casa de refugio, porque afuera se le planta, ¿no?, el marido en sus patas para esperar a la mujer para pegarle. Entonces son localizaciones secretas que conoce la mujer, que conocen algunos vecinos, pero que no conoce nadie más, porque hay que esconder a la mujer y a sus hijos a veces 1 mes, 2 meses, hasta que ella logre salir, ¿no es cierto?, hacia otra ciudad, con otro trabajo, en fin, para poder independizarse del hombre que la está golpeando. Entonces los alcaldes no quieren, pues, porque ¿quién va a ir a la inauguración? No me voy a tomar foto, no voy a salir en la página web de la municipalidad, van a pensar que no estoy haciendo nada. Hay poquísimas municipalidades, poquísimas en Lima, para la demanda de mujeres que hay, que tienen casas de refugio. Lima, la ciudad de Lima, tenía, o tiene, no lo sé, porque con Castañeda uno nunca sabe, porque son casas que necesitan presupuesto. O sea, usted piense que es una mujer que va a llegar a medianoche cargando 3 o 4 criaturas, golpeada, aterrorizada, y que está huyendo de un tipo que probablemente esté ebrio y que está a punto de matarla. Y no tiene hermana, abuela, tía, prima que la reciba, no tiene a dónde ir, porque además el sujeto va a ir a buscarlas y a sus familiares les va a hacer daño también, como estamos viendo en este caso. Entonces, si tú le das un espacio para huir, esa persona va a poder huir un tiempo hasta que logre organizarse. Y luego, después del espacio de prevención, creo que viene el espacio de contención. ¿De contención de quién? De estos pervertidos. O sea, ¿quién los tiene que contener? La fiscalía y la policía. O sea, no le puedes poner un policía a cada uno de estos amenazantes, pero sí, por ejemplo, la fiscalía tiene instrumentos para establecer que no se acerque a la mujer a 100 metros, a 200 metros. Y ella puede hacerlo saber a sus familiares, amigos, la seguridad del trabajo en el que está, que el fulano está afuera y que el fulano tiene una orden de fiscalía que no se puede acercar.
Y pueden haber otras personas que pueden salir a defenderla con esa orden en la mano. Dice, señor, usted no se puede acercar a menos de 100 metros a la persona. ¿Ok? Hay elementos con los que se puede trabajar para contener a este tipo de sujetos y llevarlos a otro lugar. La otra cosa que se hizo en algún momento en el Ministerio de la Mujer y que dio algún resultado en la medida en que fuera voluntario, es que a los perpetradores se les obligaba a seguir un curso de resocialización. Hace años que no se hacen los cursos para victimarios, ¿no? El juez ordenaba, este sujeto, por acoso, en este momento va a tomar un curso de resocialización. En tanto dure el procedimiento por lesiones graves o por lo que fuera. A estudiar. Entonces lo llevaban a 10, 12, 15, 20 sesiones donde el señor aprendía lo que era ser hombre. Ya, esos espacios no se están dando en este momento. O sea, tenemos leyes, por supuesto. Ahorita estoy viendo en pantalla la ley 30364. Busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sí, señor. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de implementación de esas leyes que cuesta mucha plata. Pero claro, si el Congreso cuesta más caro que el Ministerio de la Mujer, les juro, el Congreso gasta más que el Ministerio de la Mujer. ¿Ya? Entonces, por más que el trato sea prioritario, por más que te den una atención, eso no resuelve el tema. Y una vez que pasas de la contención, obviamente a aquellos que han cometido actos criminales, pues inmediatamente todo el peso de la ley con la sanción correcta, rápida, ejemplar, y que además incluya figuras delictivas que hoy no están siendo contempladas. Y una de ellas es la del acoso sexual. O sea, yo les cuento un caso que es muy conocido. Patricia del Río, hace 5 años hay un sujeto que la merodea. La merodea en su trabajo, en su casa, la merodea todo el tiempo. ¿Cuándo la va a atacar? No sabemos. Y como a ella, a varias periodistas mujeres, porque salen en televisión y como son narcisistas, estos sujetos en su perversión quieren aparecer en público. Quieren que sus nombres sean conocidos, que sus fotos aparezcan. Ustedes dirán, pero de la peor manera posible, si no les importa. Porque para ellos eso es figurar, estar, existir. En eso justifican y valían su existencia. Hace 5 años. Y este sujeto debería estar en prisión. O debería estar siguiendo por lo menos un curso de resocialización. Por más órdenes que haya de que no se acerque, no se puede hacer nada. Porque en el caso de él no hay un vínculo. No es como un hombre que te ha pegado, que el juez le dice que no se acerque. No hay ningún vínculo. Simplemente se limita a merodear por su cuadra, a merodear por su trabajo, todos los días. ¿Les parece que eso no tenga que estar penado? Es horrible. Hay comentarios interesantes de nuestros oyentes. Julio Guisa, por ejemplo, nos dice: tenemos una sociedad tan enferma que temo que mi pequeña hija de 1 año pueda caer en manos de un misógeno en algún momento de su vida. Pero todos tenemos ese temor. Todos los que tenemos hijas, todas las mujeres, vivimos con ese temor. Y tememos que nuestras hijas tengan que vivir con ese temor todo el resto de su vida. Porque ¿saben qué pasa? El miedo ya en nosotras es tan normalizado que no nos damos cuenta. O sea, ya hemos aprendido que por ciertas calles no caminamos, ya hemos aprendido que cierta ropa no nos ponemos, ya hemos aprendido que con ciertas personas no hablamos, ya hemos aprendido a tomar unos mecanismos de defensa de gran ciudad en los que siempre estamos absolutamente alertas, y claro, cuando nos distraemos vienen los problemas, ¿no? ¿Se puede atribuir alguna responsabilidad a la mujer? Preguntan. No, porque la mujer es la víctima. Basta ya, basta ya. Esta pobre señora Juanita, ¿me pueden decir qué responsabilidad tiene de tener el 80% del cuerpo quemado? Amy agrega que regresaba de su trabajo, que no quería nada con este sujeto que la perseguía, que está preso felizmente. ¿Tenía alguna responsabilidad? ¿Qué responsabilidad puedes tener en que te maten? En que te agarren a golpes. Pero ninguna, en que te violen. ¿Qué responsabilidad puedes tener en eso? ¿Cuál es la responsabilidad? No ser tan fuerte. O sea, hay muchas mujeres que conozco que han tomado cursos de defensa personal para, sobre todo, tranquilizarse, ¿no? Y es bueno porque te da algún sentido de que puedes defenderte, ¿no? Pero no hay forma de resistir a la violencia física de un hombre si no has llevado un curso o una preparación física. Y la mayoría de las mujeres no tienen ni tiempo ni dinero para llevar cursos de preparación física.
Es bien difícil. Alex Miranda nos dice, bueno, y otras personas también dicen lo mismo para el fujimorismo, en este caso dice para la señora Cuculiza, la señora Salgado, la pena de muerte sería la solución final Es que al solamente dicen feminicidio. pena de muerte, y todo lo anterior. O sea, yo no quiero que maten al agresor de estas mujeres. Yo quiero que estas mujeres estén vivas. O sea, yo creo en una cultura de vida, no creo en una cultura de muerte. Yo quiero que ellas estén vivas. Y para que ellas estén vivas, primero hay prevención y contención. Luego viene la persecución del delito. Pero perseguiríamos mucho menos delincuentes si hiciéramos prevención y contención. Pero no lo hacemos. No lo hacemos ni como Estado ni como sociedad. La normalización de conductas en la escuela que son inaceptables, por ejemplo. La normalización de conductas en el centro de trabajo que son inaceptables. Y así podríamos seguir. Entonces, si no vamos a cambiar esa cultura, que las feministas llaman la cultura del patriarcado, entonces va a ser bien difícil, pero bien difícil, que obtengamos resultados. Y eso no es la ideología de género, eso es salvar nuestras vidas, por el amor de Dios. Acá otro de nuestros oyentes dice, Orco Nico dice, les tienes que enseñar a los niños y adolescentes reglas de convivencia, incluso cómo enamorar correctamente, cuándo intentarlo y cuándo retirarse para que no se obsesionen y se prevenga Miren, futuros hay acosadores. una cosa que se llama educación de las emociones. ¿Ya? La educación de las emociones, ¿sabes cuándo empieza en la vida? Cuando naces. ¿Cuándo naces? ¿Y cuál es la primera emoción que un bebé recién nacido aprende? A controlar. ¿Va? Acá ninguno ha tenido hijos, ¿sabes qué te se ríe? Entonces son unos chibolos que no tienen hijos. La primera emoción que un niño aprende a controlar es la emoción de la ira o la furia. La habilidad para calmarse a sí mismo. Tiene hambre, llora y grita y grita y grita, ¿no es cierto? Su mamá viene, le da leche y el niño se calma. Entonces se da cuenta que esa sensación le gusta y le reconforta. Pero si en su crecimiento, en el primer año, esa sensación no es reconfortante en absoluto, lo único que va a hacer es acumular ira. Y no va a ser saber controlar la ira. Luego tiene que tener que aprender a controlar su ansiedad. Yo siempre digo, en los nidos pre-kinder, te dan una libreta, ¿no? Con las habilidades del niño. Y no te dicen sabe contar hasta 10, porque eso es ridículo. Lo que te dicen, por ejemplo, es sabe esperar su turno. Esa me encanta a mí. Sabe esperar su turno. Ya, ¿cuántos adultos no han ido pues a preescolar? La ansiedad los mata en una cola de banco. No saben esperar su turno. Quieren zamparse, quieren colarse, quieren ir primero, quieren empujar, no saben esperar su turno. Entonces, la contención de las emociones, el control de las emociones, es lo que hace que ese niño luego evolucione en un joven que tiene emociones controladas y que si la otra persona le dice no quiero, él sabe retirarse sin que eso signifique una derrota, una pérdida, ¿no es cierto? Un agravio nacional, ¿no? Ustedes han visto cómo ha perdido la selección peruana. Por eso decía, qué importante, qué lección de vida saber perder. Han perdido con dignidad, luchando. Cuando han llegado a Lima, el señor Olita se ha dicho, no se festejan las derrotas, punto. Pero aquí no hay ningún drama porque tenemos que pensar en la Copa América el próximo año. ¿Ok? Y seguimos adelante. Así se manejan las emociones. No es votemos a Gareca, miserable, no hemos ganado, no, que se vayan todos. No, se manejan de una forma responsable porque es normal y natural que tengas las emociones. El problema es cuando las emociones te desbordan y hacen de ti cualquier cosa. Ese es el problema. Este hombre de 22 años tiene unas emociones desbordadas que lo dominan completamente y con el narcisismo exacerbado, ¿no? Decide que hacerle daño a los demás, hacerle daño a personas inocentes, es una forma de reivindicarse él como macho. Eso es lo que le han enseñado desde niño, además. Es lo que ha aprendido en el ambiente. Te has quedado pensando, ¿no? De verdad, la primera emoción que tiene un niño que controlar, la primera habilidad que tiene un niño es la habilidad de calmarse. Su mamá le cambia el pañal, se calma, está contentito. Le da su leche, se calma, está contentito.
juegas con él, te mira a los ojos, se ríe contigo, está contento. ¿Ok? Pero cuando le quitan un juguete que él quiere, se molesta. Pero la mamá le enseña que hay reglas. Y dice, tú primero, después tu hermanito. O tu hermanito primero y después tú. O el que agarra primero el juguete, de él es. Y las reglas se respetan. Entonces la ansiedad se baja, la ira se baja. Controlar la ira, por ejemplo, el deporte es un mecanismo espectacular para formar a jóvenes en el control de la ira. Muy bueno. Cualquier deporte, señora, cualquiera, porque tienen que aprender a no ser picones, pues. Entonces eso baja los niveles de ira. No porque no quieran ganar, ¿no? Quieren ganar. Pero bueno. María, sí, vamos a la pausa. Sí, le duele el brazo acá. Alain ya está. Ya está acá. Alain no tiene brazo normalmente. Ricardo Soberón va a estar con nosotros. Sí, Francisco Soberón. Pero Francisco Soberón por la vía telefónica en un momento para hablar un poquito de Perú y también de Nicaragua, un tema internacional que nos preocupa a todos. Volvemos con eso. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 29 minutos, 8 con 29. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados con todo el Perú, en Arequipa, Radio San Martín, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Lima, Radio Santa Rosa, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho y Puno, Radio Pública y AM Tagua. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar es uno de los spots preparados por radios de provincia. Como digo, las radios de la capital no tienen que sufrir esto, pero ellas están sufriendo duro. ¿Tenemos algún otro por ahí, Eduardo, para que la gente escuche? Otro spot para que los candidatos a la presidencia del Perú, de la APRA y del Fujimorismo, sepan lo que les va a pasar cuando vayan a hacer campaña a provincias. Escuchen. Vecino, la situación está cada vez peor. Hoy nos cortaron el agua y no nos comunicaron. Sí, pues, vecina, al menos antes nos enterábamos que iban a cortar el agua o la luz por la radio, pero ahora... ¿Y cómo no, pues? Si el Congreso con esa ley Mulder ha prohibido la publicidad estatal en la radio y la televisión. Los medios de comunicación contribuyen a que la población esté informada de cualquier evento que el gobierno realice. No permitamos que nuestras emisoras de radio y televisión sean perjudicadas por esta ley. Y nosotros vamos a pasar estos spots, vamos a pedir permiso, ¿no? Todo el tiempo, toda la campaña electoral de Keiko Fujimori, para que quede claro quiénes fueron los que hicieron esta ley, con qué objeto. Porque eso ha sido el primer paso. Yo he hablado ayer y lo seguiré diciendo. Están atacando a los periodistas de América Televisión, están presionando a los dueños del Canal 4 para que voten periodistas, cosa que han hecho en el pasado, y claro, como saben que lo han hecho en el pasado, están tratando de hacerlo en el presente. Pues bien, yo hasta donde pueda voy a defenderlos, porque a mí me pasó, ¿no es cierto? Y es una situación muy dura que te voten por hacer bien tu trabajo, ¿no? O sea, si lo hubieras hecho mal, en fin, pero vamos a seguir peleando por eso. Y bueno, porque además lo más curioso de todo es que los fujimoristas están convencidos, sus voceros, de que les va pésimo las encuestas por culpa de los medios de comunicación y de unos cuantos periodistas y opinólogos. Oigan, yo estoy pues en Radio Santa Rosa, ¿no? ¿Qué amenaza puedo hacer para la vida de estos grandes políticos? ¿Qué cosa les pasa? En fin. Estamos ya en la línea telefónica con Francisco Soberón Garrido, director fundador de APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos, y vamos a hablar un poquito de Nicaragua primero y luego de la situación de derechos humanos en el Perú. Muy buenos días, señor Soberón. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por esta comunicación, a tus órdenes. Bueno, primero hablemos de Nicaragua. Ortega, 10 años en el poder, protestas que se inician, como sucede siempre, con protestas sociales, que terminan desbordándose y siendo reprimidas de una forma muy violenta, con un número significativo ya de muertos. El de la protesta se ha pasado ya al reclamo de elecciones democráticas, limpias, para cambiar de gobierno. ¿Cómo analizan ustedes desde la perspectiva de derechos humanos lo que está pasando en Nicaragua?
Sí, efectivamente el 19 de abril ha sido un punto de quiebre en el escenario político y social de Nicaragua. Nosotros tenemos un contacto histórico con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que dirige la doctora Vilma Núñez, y por eso veníamos siendo informados permanente y regularmente de esta deriva autoritaria, antidemocrática que el régimen de Ortega y Rosario Murillo venían desarrollando en Nicaragua desde el 2007 en adelante, con una serie de controles y manejos del Poder Judicial, del Poder Electoral, medios de comunicación en manos de los hijos de la pareja Ortega-Murillo, y por último, fraudes en el último proceso electoral, impedimento de participación política a la oposición, y esto creo que ha sido el desborde, ha sido el conflicto por los problemas de la seguridad social en Nicaragua, el intento de incrementar los cobros a los pensionistas. Pero es allí donde es el gatillo, digamos, el precipitador de la crisis política y social. Y las grandes movilizaciones que hemos visto en estas últimas semanas, el surgimiento de las Madres de Abril, que aglutinan a los hijos de los chavalos, como dicen en Nicaragua, de los jóvenes universitarios. Primero fueron 43, y a estas alturas ya se habla de más de 300 muertes. Hay más de 800 heridos, hay decenas y centenares de ciudadanos en cuarteles que de la época de Somoza. El Chipote en Managua es un sitio emblemático que recuerdan los nicaragüenses de la época de la dictadura de Somoza, donde se detenía y torturaba. Y en estos últimos meses y semanas, desde abril a la fecha, se vienen desarrollando masivas movilizaciones y lo que ellos llaman los tranques, que es el corte de las comunicaciones y la circulación a lo largo y ancho del país. Más de 160 tranques, y la resistencia de Ortega a siquiera sostener un diálogo transparente y firme con la oposición, articulada en lo que se llama la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este conflicto creo que ha jugado un rol importante la Conferencia Episcopal Nicaragüense y el Nuncio Apostólico, que han hecho algo que nunca hemos visto en un país de América Latina, que se trasladen en pleno a Masaya a buscar frenar la acción de los paramilitares, parapolicías, que son los que están generando el terror en la población nicaragüense en estos meses, en estas semanas. Ahora, esto parece, voy a decir algo que puede parecer increíble, pero Ortega se está portando exactamente igual que Somoza, el líder que derrocó, el dictador que derrocó. Así es prácticamente un déjà vu del somocismo de los fines de los 70 y su caída, ¿no? Creo que hoy el reclamo ciudadano mayoritario, absoluto, diría yo, es porque renuncie esta pareja presidencial, otra pareja presidencial más, que se convoquen a elecciones, que se dé garantías con una modificación total del sistema electoral nicaragüense, que permita después una nueva asamblea legislativa, de un nuevo sistema de poder judicial, porque como en todos estos regímenes autoritarios, dictatoriales, que podemos hacer hasta paralelismos entre el madurismo, el orteguismo, el fujimorismo, tienen esta deriva de buscar concentrar poder y de también la corrupción, ¿no? Creo que la corrupción es otro elemento que corroe muchos de estos regímenes en América Latina. Ahora, ¿qué salida real hay? Ortega no parece ser una persona dispuesta a entregar el poder, la población está movilizada, él sostiene que puede seguir en el poder, tiene 10 años en el poder. ¿Qué salidas reales hay para lograr unas elecciones pacíficas, que es lo que pide el pueblo? Bueno, indudablemente que la movilización interna, nacional, aquí hay un factor que hasta ahora tiene un rol pasivo, que es el ejército nicaragüense, que acaba hace 2 días
13 organizaciones políticas han demandado al ejército nicaragüense que, haciendo uso de sus funciones y prerrogativas constitucionales, debería poner orden sobre esta actuación libre de los grupos paramilitares que andan armados por todo el país. Se han convertido en famosas las camionetas Hilux que los llevan en un mix de agentes policiales y paramilitares y que causan el terror por todo el país. Por un lado está esa movilización activa nacional que debe mantenerse, está la presión internacional que desgraciadamente es limitada a estas alturas. Aquí hay un reclamo que hacerle a la Cancillería peruana, que no se ha pronunciado con firmeza. Las únicas que hemos visto son la costarricense y la uruguaya, que se han pronunciado con... Ha habido un intento, un amago en el Consejo Permanente de la OEA de discutir el tema, pero no sentimos una actuación internacional importante y significativa en relación a la crisis de Nicaragua. Así es. Por ello, esperemos que no termine esta situación en una conflagración civil que genere un caos mayor al que hoy existe en Nicaragua. En eso le reclamamos entonces a la Cancillería peruana y le reclamamos también a las fuerzas políticas peruanas, que siempre se han mostrado muy hiperactivas en relación a la crisis venezolana, pero que guardan silencio frente a la crisis nicaragüense. Así es, que la verdad deberían ser un poco más consistentes, ¿no? Dictadura es dictadura, sí, no importa el color que tenga. Pero bueno, también queríamos hablar con usted sobre el caso evidentemente más importante que está manejando todas las organizaciones de derechos humanos, los defensores de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el grupo Colina. Me refiero a los casos Barrios Altos y La Cantuta. En revisión de convencionalidad, así se llama, la Corte Interamericana ha ordenado a el Poder Judicial, es decir, a la Corte Suprema peruana en realidad, que se revise si el indulto de Fujimori, sobre el cual se pronuncian en contra, pero no lo hacen en la resolución, es o no violatorio de la ejecución de la sentencia. ¿Cómo va ese trámite? Bueno, nuestros abogados el equipo jurídico que atiende el caso, donde están la doctora Gloria Cano, Carlos Rivera, David Velasco, han definido y se ha anunciado que se va a hacer una actuación ante la Corte Suprema. Todavía yo no conozco los detalles de la formulación jurídica del escrito que se va a presentar, pero han escogido esa vía, en la medida en que sea una vía más rápida para que un magistrado, incluso el propio doctor Duberlí Rodríguez ha dado referencias ya de quién sería el magistrado más joven de la Corte Suprema que tendría que evaluar el caso. Esto, junto con una respuesta rápida, también podría permitir eventualmente, a la puerta que ha dejado abierta la propia Corte Interamericana, que si el Estado peruano no cumpliera en la ejecución de sentencia con aplicar los estándares que la última resolución establece para valorar en qué circunstancias se debe o no otorgar un indulto humanitario. Y como todos tenemos convicción, por lo menos entre las instituciones que asumimos el caso, de que el indulto otorgado por Kuczynski a Fujimori no solamente fue un negociazo político, sino también estuvo plagado de irregularidades desde que se decide de manera precipitada el desarrollar el proceso de otorgamiento del indulto, incluso con intervención inadecuada de médicos que no corresponde a la red de médicos de la red penitenciaria del INPE, en fin. Entonces hay muchas cosas que se presentaron a la Corte Interamericana. Nosotros, como bien escuché a mi colega, la doctora Gloria Cano, hubiéramos preferido que de una vez por todas resolviera la Corte Interamericana el caso, pero ha preferido derivarlo al sistema interno, judicial interno, dejando las puertas abiertas para una revisión definitiva, final, en la Corte Interamericana. Así es, y fijando plazos, ¿no? Me entiendo que el plazo es octubre. Bueno, sí. Tenemos que informar las partes
ahora en el mes de octubre. Así es. Bueno, muy Así bien. es. Muchísimas gracias a Francisco Soberón por estas pinceladas sobre lo que está pasando en Nicaragua, que merece una Sí. mayor atención del mundo, Así es. de América y de la Cancillería peruana, y también, por supuesto, del avance del caso de la revisión del indulto de Alberto Fujimori, ahora en el perjuicio. Y los medios de comunicación tienen mucho que hacer, Rosa María. Pero estamos bajo dar a conocer ataque. Lo que está pasando. Doctor Soberón, estamos bajo ataque en este momento. O sea, Yo sé, y por eso siempre estaré solidario con estas formas de agresiones que tú las has vivido en distintos momentos y todas las hemos visto cómo se producen contra los periodistas independientes que tratan de hacer su trabajo Así con es. seriedad. no hay derecho humano tan fundamental como el de la libertad de Sí. expresión. Así que Así es, sí, indudablemente es una libertad que puede poner en riesgo todas las actividades de los ciudadanos en un país. así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. No se muevan, no saben la cantidad de pedidos que tengo para que colguemos los spots que hemos pasado en las redes sociales. Vamos a tratar de hacerlo durante el día. Las redes sociales de Sodomco, mis redes sociales, encantada de colgarlos. Yo tengo algunos más, así que voy a ver si los puedo pasar desde mi celular para que los escuchen. Bien graciosos, ¿no? Los ha hecho, por si acaso, Radio San Martín, Radio Cutibalú, me parece. Sí, hay de dos. Hay hay un concurso. Se ha creado un grupo, me parece. Efectivamente, de radios. lo que ha hecho Es unirnos. Exactamente, lo que ha hecho el Congreso es unir a las radios pastorales, sobre todo a las pastorales de provincia, y a otras más que se han unido también con la misma idea, para decir, no señor, un momentito, nosotros estamos al servicio de la gente y la gente merece tener información sobre asuntos que le son graves y que les competen. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con todo el país. Rosa María. Bueno, acá tengo algunas notas de César, que nos escribe el director de Radio Madre de Dios, que está muy preocupado por la situación y que nos dice que hay una cosa que hay que decir: si la ley no cambia, muere una forma de hacer radio. Y puede morir una forma de hacer radio muy pronto. O sea, me dice, es poco probable que nuestras radios sin ánimo de lucro mueran porque nuestros propios oyentes no lo van a permitir, que son los que sostienen estas radios sin ánimo de lucro. Pero puede morir una forma de hacer radio. Es más, si no se aprueba una ley que de verdad nos considere y nos priorice, cada día morirá esta forma de hacer radio. También debemos ser realistas en esto. Los tiempos fueron mucho mejores de los que son por la extorsión de los comunicadores, algunos pocos, que solo piensan en su beneficio. Y una nueva ley nos debe priorizar, es decir, a las radios que no tienen fin de lucro, que es el caso de esta. Y ustedes dirán, ¿cómo que no tiene fin de lucro? No, pues porque el objetivo de esta radio es transmitir un mensaje pastoral a través de todos los aspectos de la vida. Puede ser la música, puede ser la historia, puede ser la política, puede ser efectivamente noticias que llegan del Vaticano, pero el fin de esta radio es que usted tenga un pensamiento crítico sobre su realidad y pueda sobre esa convicción tomar decisiones. Me están pidiendo que siga pasando los spots. Mucha gente los quiere en redes sociales. Reitero, voy a tratar de pasarlos durante el día. ¿Tienes otro por ahí, Eduardo? Yo tengo acá unas cuñas que voy a... Ay, mire, se me fueron. Vamos a compartirlas. A ver si estas se escuchan. Para combatir el dengue, debes tener en cuenta lo siguiente. Y les comentamos que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura manifiesta... Continuando con la información, la Dirección Regional de Educación de Piura convoca a los docentes de... Oiga, ¿qué le pasa? Usted no está dejando escuchar la información. A ver, no soy yo, señora. Es la ley 30793 dictada por el Congreso de la República. Esa ley llamada Ley Mulder o Ley Mordaza. Callarán tu voz con la ley Mordaza, no cedas nunca ante su amenaza. Esta ley asfixia y puede matar a los medios de provincias. ¿Te gustaba, Naila, no? Eso, callarán tu voz con la ley Mordaza. Me ha gustado el rap, ¿ya? No lo permitas nunca. No, buenísimo. Ya, y hay otro más que también quiero que escuchen.
¿ya? Parecido. Estos son de Cutibalú, me parece, pero qué bueno que todos se hayan unido a producir, ¿ya? Y dice claramente, ¿no? Ya fue oficializada por el Congreso la ley Mulder, conocida como ley Mordaza, entre otros. ¿Todo esto gracias a qué? A la ley Mulder, que lo único que está haciendo es volver a concentrar. Según declaraciones del gobernador, prácticamente ya se estaba solucionando el problema con estos 2 millones, ¿no? Y no es así. Oiga, ¿qué le pasa? Usted no está dejando escuchar la información. A ver, no soy yo, señora. Es la ley 30793 dictada por el Congreso de la República. Esa ley llamada ley Mulder o ley Mordaza. Callarán tu voz con la ley Mordaza, no cedas nunca ante su amenaza. Esta ley asfixia y puede matar a los medios de provincias. Eso es lo que dije yo desde el primer día. Esta ley asfixia, pero me ha gustado el rapa. Vamos a pedirle a los amigos de Radio Cutibalú que lo pasen completo. Y yo les prometo con video y todo, lo ponemos en las redes sociales. Bailando. Claro, yo bailo, ¿ah? Callan tu voz con la ley Mordaza. Me parecía buenazo, ¿no? Hay que hacerlo más larguito y lo ponemos para todo el público que tenemos. Me parece genial. Hay que defenderse, pues, ¿ya? Y en realidad, reitero, estos congresistas serán de provincia, pero viven en Lima. No comen en provincia, no duermen en provincia, no respiran en provincia, no toman el agua en provincia. De su provincia, de su pueblo, ahí no están acá en Lima. Entonces, espérense nomás cuando regresen a su pueblo y la gente les cuente que no tienen radio por culpa de ustedes. Ahí bien bonita les va a quedar la cara. Y que no lo van a reelegir, pero ni de casualidad después de la barbaridad que han hecho. Les han reventado la vida todas las convocatorias de docentes. No se pueden hacer. Todo lo que es convocatorias universitarias, las cajas comunales, es decir, la parte más frágil del sistema, del ecosistema peruano, ¿no es cierto?, está completamente atacada por esta ley, que lo único que busca es una venganza, el congresista Mulder aliado con el fujimorismo, nada más. Y que es el primer paso, ¿no? Yo pensé que ahí se iban a quedar contentitos, pero no, como se han dado cuenta que a los medios grandes no les hacen ni coquillas, ahora vienen por los periodistas. Y vaya que están presionando, ¿ah? Y además, vaya que están presionando, lo más penoso les digo, lo más penoso es que están presionando con periodistas que trabajan para el fujimorismo. Ah, sí, pero clarísimo, que trabajan y pueden tener simpatía política, yo no discuto eso, cada uno tiene sus simpatías, pero ya este trabajo político de hacerse pasar por independientes cuando están trabajando para el fujimorismo, es como me pone acá un oyente, la peste naranja. Pero de verdad esto es la peste naranja, ¿no? Es atacar a los medios de comunicación que están sacando toda la información sobre lo mal que está haciendo su trabajo muchas instituciones del Estado, no solo el Congreso, también el Poder Ejecutivo y también los casos de corrupción de gobiernos anteriores. Sacamos eso y ahí dale para bajarte a la gente. Vamos a la pausa, ya sé, Alain. Vamos a la pausa y volvemos. Chao. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 56 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y no todos son malas noticias, ¿eh? Tenemos una magnífica noticia hoy día en el Diario Oficial del Peruano, apareció el nombramiento de Hugo Coya, que regresa como presidente de TV Perú. Gracias a Dios. ¿Ya? Algo bueno. Yo he trabajado con Hugo muchos años en América, los 7 años que estuve ahí trabajé con él. Es una persona muy rigurosa, además somos docentes en la Universidad Católica, es un profesor estricto, riguroso, un hombre que está muy pendiente de los detalles, que tiene grandes ideas, además promotor, aunque usted no lo crea, del primer noticiero en quechua que se ha hecho en el Perú en televisión nacional y el primer noticiero en Aymara. Y con conductores quechohablantes, noticias, reporteros, todo el equipo quechohablante o Aymara, en un país donde todavía hay 1 millón de personas monolingües y que ha tenido un éxito enorme porque además tenemos varios millones de personas que son bilingües, que hablan quechua y castellano. Entonces, llenó una necesidad, un vacío enorme, una deuda, creo yo, cultural,
y tuvo muchísimo éxito el año pasado, a pesar de las restricciones económicas en las que siempre se tienen que realizar este tipo de trabajos. Todo iba muy bien hasta que Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori y al día siguiente Hugo Coya renunció, con toda razón, porque no quería prestarse, ¿no es cierto?, a este control de Canal 7, el canal de todos los peruanos. 7 en Lima, es otro número en el resto del país, yo lo sé, pero TV Perú, y Radio Nacional, porque también tienen los dos. No quería prestarse a digamos, esta imposición de un acto político con el cual no estaba de acuerdo. Pero ahora, con un nuevo gobierno, lo han llamado, lo han convencido, supongo. No debe haber sido fácil porque necesita ciertas condiciones para trabajar. Siempre ha sido así. Y además muy bien, porque defiende la dignidad de su trabajo, vamos. O sea, tú no puedes trabajar sin las mínimas condiciones, ¿no? Sobre todo si quieres presentar un producto de calidad. Entonces, ha obtenido premios por estas iniciativas y creo que va a sacar a Canal 7 muy, muy lejos para convertirlo en un servicio público, que eso es lo que es. O sea, el canal del Estado es un servicio al público, no es un servicio para el fujimorismo. El fujimorismo se ha apropiado, y eso hay que decirlo, del canal del Congreso, que parece que fuera solo suyo, para transmitir los programas que cuestan carísimo, más aburridos del planeta. Si usted tiene insomnio, ponga el canal del Congreso, se cura, no se imagina lo que es, ¿ya? De verdad. El gobierno dictó la ley 23, 30, 32, 30, 42. La ley dice en su primer artículo 1, así es el noticiero, seco, ¿eh? Entonces, claro, TV Perú no produce ese espacio, lo produce el Congreso, pero le quita horas todos los días para la producción de estos espacios que son cantos y alabanzas al fujimorismo, ¿no? Para mejorar su imagen. Miren, su imagen no la mejoran con nada después de las cosas que han hecho. O sea, tirarse contra las radios de provincias, tirarse contra las universidades públicas, contra las cajas municipales. ¿Quién va a mejorar eso? No lo mejora nadie. Es un desastre lo que han hecho. Entonces, ¿qué cosa quieren? ¿Que con un programa en un canal del Estado van a mejorar? No. Denle el tiempo mejor a Hugo Coya, que hace cosas bonitas e inteligentes, simpáticas, ¿no? Que promueve cultura, ¿no es cierto? Rescata valores, en vez de estar en el Congreso ocupando espacios. La verdad que no entiendo, ni con un micronoticiero de 5 minutos tendrían más que suficiente para el nivel de su producción, digo yo, ¿no? Pero en fin. Muy bien. Acá me felicitan por los spots. Dicen, estemos o no de acuerdo, los spots están muy buenos. Sí. ¿Ya? Y sobre todo los que terminan con el regatón. Le ha gustado a Naila, ¿no? Vamos a pedirle a los amigos de Radio Cultivalú que nos manden el regatón completo, si se puede con video, ¿ya? Y yo les juro que lo viralizo, ¿ya? Porque me parece muy bien que se estén defendiendo como corresponde, en tanto el Tribunal Constitucional se va a demorar unos meses, resuelva la acción de inconstitucionalidad impuesta. Muy bien, también un abrazo grande a Susel Paredes, candidata por Magdalena del Mar en la ciudad de Lima. Si yo viviera en Magdalena del Mar, tuviera mi DNI en Magdalena del Mar, votaría por Susel Paredes de todas maneras. Ha estado acá con nosotros muchas veces, es una mujer muy valiente, peleona, pelea duro, pero también es concertadora. Ha hecho cosas muy importantes en seguridad ciudadana en Lima y cosas muy importantes en Barrio Seguro, en zonas duras y difíciles como en Trujillo, como en La Esperanza. Ha venido acá a presentar programas atractivos para prevenir. Barrio Seguro. Barrio Seguro. Bueno, ¿eh? Para bueno. Justamente prevenir y contener, ¿no es cierto? A contener a jóvenes, ¿no? Y yo creo que va a ser un éxito su gestión en Magdalena del Mar. El único problemita es que, claro, sus contendores no le pueden encontrar ningún defecto en su plan de gobierno, en sus posibilidades de gestión, en sus capacidades. Entonces la tienen que descalificar como ser humano. Que eso es lo que pasa normalmente. El argumento ad hominem, ¿no? Este ser humano no es un buen ser humano porque es lesbiana. Es lesbiana pública y notoria, jamás le ha mentido a nadie, no lo ha ocultado, no es un secreto, no le ha hecho daño a nadie. Convive en una situación hace muchísimos años de absoluta fidelidad y estabilidad con la misma persona y no tiene que rendirle cuentas de su vida sexual a nadie, porque los candidatos heterosexuales tampoco nos tienen que rendir cuentas de su vida sexual. Es decir, si nos vamos a poner así, como dije yo quisiera saber
¿no es cierto?, con quién tiene sexo cada uno de los candidatos heterosexuales que tenemos. Y de repente nos enteramos de cositas muchísimo más interesantes, ¿no? ¿O no? Miren la cara de todos, qué curiosidad. No, para eso no es el periodismo, pues. ¿Ok? ¿No? Justamente porque el periodismo no se mete en la intimidad personal, el periodismo no se mete en la intimidad personal de Susel Paredes. ¿Se dan cuenta? Porque si lo hiciéramos, nos tendríamos que meter en la intimidad personal de todos, ¿ah? Con detalle, con amantes, con todo completo. ¿Ah? Con juergas, con mujeres, todo. Vamos con todo. ¿Ah? ¿No les gusta? Bueno, pues entonces no se metan con Susel Paredes. Porque es un acto de cobardía que lo único que hace además es mejorarla ante los ojos del público. Porque revela que es una mujer valiente. Y que está dispuesta a enfrentar, ¿no es cierto?, la adversidad de pelear contra otros candidatos varones que van a utilizar eso para desprestigiarlo. Y que no hay desprestigio alguno, ¿no es cierto? En fin. Una oyente nos ha llamado a la radio y nos pregunta qué está haciendo la congresista Gladys Andrade del Fujimorismo por la provincia de Ollón. Ni idea, hay que preguntarle a la gente de Ollón. Primero, ¿quién es? Nunca le he escuchado. Nunca le he escuchado mentar, como dicen acá, como dicen, no me la han mentado. Pero, que bueno, que la gente de Ollón pues decida bien por quién vota en estas elecciones. Es lo que le digo a todos, miren, no les gusta la situación que tenemos, lamentablemente estas personas son elegidas por el pueblo. Su poder, el poder de estas personas efectivamente emana del pueblo, como dice la Constitución. Entonces, son personas que tienen un respaldo popular. Si a usted no le gusta, trabaje para que esas personas no regresen al Congreso. Nunca más. Pero para eso hay que trabajar, hay que moverse un poquito, hay que leer, hay que informarse, etcétera. Si a usted no le gusta su alcalde y considera que su alcalde es un ratero, ahora no lo puede elegir, no reelija pues a su mujer, ni a su hijo, ni a su amante, ni a su teniente alcalde, pues. Sí. Ahora, han pasado cosas feas, ¿no? La lista de Alberto Mengolea, por ejemplo, está en serios problemas. El número 4 que va como regidor es el alcalde Caraballo, que está ahorita prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia y lo llevan de regidor. ¿Qué hacemos? Y el número 1 lo ha defendido a morir Alberto Bengolea, pero también tiene un proceso por violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso no parece lista, pues parece penal. No puede ser. Y ayer se quedaron muchas preguntas pendientes, Rosa María. Para Manuel Velarde, muchísimas, mil disculpas, porque yo no tenía abierto el Twitter, como lo tengo abierto ahora, por un problema técnico que tenemos acá, pero ahora ya está resuelto, ya puedo abrirlo acá. Y quedaron muchas preguntas sobre parques, veredas, pistas, cosas concretas, digamos, de San Isidro, que no se habían hecho, o se habían hecho mal, o se habían hecho de mala forma, que la gente tenía toda la ira, toda la furia que tenía porque no le habían cumplido, ¿no? Entonces tenía toda la razón de protestar. Pero en fin, nos tenemos que despedir porque son las 9:08. Sí, 9:06. 9:06. Muy variado el programa. Gracias a las radios de la red, gracias a Radio Cotigualú. Vamos a seguir transmitiendo sus spots y vamos a tratar de ponerlos en las redes de alguna forma para que sean viralizados. Sí. Y si tienen el reggaetón completo, por favor, no dejen de mandarlo. Bueno, y a todas las radios, ¿no? Los spots también que hemos pasado son de Radio San Martín. El padre Héctor me llamó, sí, que estaba trabajando con otras emisoras pequeñas también de provincia para salir adelante, ¿no? Claro, el padre Héctor está en Arequipa, en Radio San Martín, nos está escuchando, y obviamente César González está en Radio Madre de Dios, también nos está escuchando. La gente de Radio Cotigualú no es de nuestra red dominica, son jesuitas, pero estamos trabajando de la mano para poder sacar adelante una cantidad, me imagino, importante. Veremos después de productos. Me dicen que hagamos otros spots para atacar a los que quieren que el cine no contenga historias de la memoria, por ejemplo. No, estamos dedicados en este momento a salvar la radio y esta forma de hacer radio que parece quieren liquidar. Y vamos a pelear. Yo sé que hay muchísimas radios en provincias que sí extorsionan, que hay periodistas malos y buenos, hay muy malos que además trabajan en condiciones muy precarias, que son mil oficios. Yo también lo soy, ¿no? Pero en fin, pero que efectivamente pueden haber quejas contra ellos. Pero meterte con las radios católicas, yo creo que ha sido un error gravísimo del Congreso, y no entender que esta forma de hacer radio es una forma de hacer radio de servicio, ¿no?
La señora Elizabeth Esteban Valerio le contesta a la señora que nos llamó, dice por la congresista, es de Huaral, no hizo nada, esposa del alcalde de Chancay, que ahora se está lanzando para la alcaldía de Huaral. O sea, todo es un círculo, ¿no? Así es, lo que pasa es que... Hacen enroque de cosas. Claro, lo que pasa es que Lima Provincias es una área que no está, digamos, geográficamente unida, porque tienes a la provincia de Lima en el medio. Entonces, quien es representante de Lima Provincias, representa a Chancay y representa a Ollón, representa a Cañete, ¿no es cierto? Y representa hasta Huacho. Entonces, está representando el sur del departamento, el norte del departamento, te vas a Huarochirí, las provincias altas, ¿no es cierto? Canta, Huarochirí, Ollón, entonces Cajatambo, entonces son 9 provincias, además Lima son 10, pero son 9 provincias las que tienes que representar, algunas costeras, algunas altoandinas, entonces las realidades son completamente distintas, y además Yauyos, por ejemplo, son zonas sumamente pobres y muy cerca a Lima. Entonces, estas personas que se están quejando de sus congresistas tienen toda la razón, pero toda la razón. Y no son pocos los congresistas que entran por Lima Provincias, ¿eh? O sea que deberían por lo menos repartirse, ¿no es cierto?, para servir mejor a sus localidades. No, Rosa María, cuídate mucho. Hasta mañana, cuídense. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Articulada en lo que se llama la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este conflicto creo que se juega un rol importante la Conferencia Episcopal Nicaragüense y el Nuncio Apostólico, que han hecho algo que nunca hemos visto en un país de América Latina, que se trasladen en pleno a Masaya a buscar frenar la acción de los paramilitares, parapolicías, que son los que están generando el terror en la población nicaragüense en estos meses, en estas semanas. Ahora, esto parece, voy a decir algo que puede parecer increíble, pero Ortega se está portando exactamente igual que Somoza, el líder que derrocó, el dictador que derrocó. Así es prácticamente un déjà vu del somocismo de los años fines de los 70 y su caída, ¿no? Creo que hoy el reclamo ciudadano mayoritario, absoluto, diría yo, es porque renuncie esta pareja presidencial, otra pareja presidencial más, que se convoquen a elecciones, que se dé garantías con una modificación total del sistema electoral nicaragüense, que permita después una nueva asamblea legislativa, de un nuevo sistema de poder judicial, porque como en todos estos regímenes autoritarios, dictatoriales, que podemos hacer hasta paralelismos entre el madurismo, el orteguismo, el fujimorismo, tienen esta deriva de buscar concentrar poder y de también la corrupción, ¿no? Creo que la corrupción es otro elemento que corroe muchos de estos regímenes en América Latina. Ahora, ¿qué salida real hay? Ortega no parece ser una persona dispuesta a entregar el poder, la población está movilizada, él sostiene que puede seguir en el poder, tiene 10 años en el poder. ¿Qué salidas reales hay para lograr unas elecciones pacíficas, que es lo que pide el pueblo? Bueno, indudablemente que la movilización interna, nacional, aquí hay un factor que hasta ahora tiene un rol pasivo, que es el ejército nicaragüense, que hace 2 días 13 organizaciones políticas han demandado al ejército nicaragüense que, haciendo uso de sus funciones y prerrogativas constitucionales, debería poner orden sobre esta actuación libre de los grupos paramilitares que andan armados por todo el país, se han convertido en famosas las camionetas Hilux que los llevan en un mix de agentes policiales y paramilitares y que causan el terror por todo el país. Por un lado está la movilización activa nacional que debe mantenerse, está la presión internacional que desgraciadamente es limitada a estas alturas. Aquí hay un reclamo que hacerle a la Cancillería peruana, que no se ha pronunciado con firmeza,
Las únicas que hemos visto son la costarricense y la uruguaya, que se han pronunciado ha habido un intento, un amago en el Consejo Permanente de la OEA de discutir el tema, pero no sentimos una actuación internacional importante y significativa en relación a la crisis de Nicaragua. Así es. Por ello esperemos que no termine esta situación en una conflagración civil que genere un caos mayor al que hoy existe en Nicaragua. En eso le reclamamos entonces a la Cancillería peruana y le reclamamos también a las fuerzas políticas peruanas, que siempre se han mostrado muy hiperactivas en relación a la crisis venezolana, pero que hoy guardan silencio frente a la crisis nicaragüense. Así es, que la verdad deberían ser un poco más consistentes, ¿no? Dictadura es dictadura, sí. No importa el color que tenga. Pero bueno, también queríamos hablar con usted sobre el caso evidentemente más importante que está manejando todas las organizaciones de derechos humanos, los defensores de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el grupo Colina, me refiero a los casos Barrios Altos y La Cantuta. En revisión de convencionalidad, así se llama, la Corte Interamericana ha ordenado a el Poder Judicial, es decir, a la Corte Suprema peruana en realidad, que se revise si el indulto de Fujimori, sobre el cual se pronuncian en contra, pero no lo hacen en la resolución, es o no violatorio de la ejecución de la sentencia. ¿Cómo va ese trámite? Bueno, nuestros abogados del equipo jurídico que atiende el caso, donde están la doctora Gloria Cano, Carlos Rivera, David Velasco, han definido y se ha anunciado que se va a hacer una actuación ante la Corte Suprema. Todavía yo no conozco los detalles de la formulación jurídica del escrito que se va a presentar, pero han escogido esa vía, en la medida en que sea una vía más rápida para que un magistrado, incluso el propio doctor Duberlí Rodríguez ha dado referencias ya de quién sería el magistrado más joven de la Corte Suprema que tendría que evaluar el caso. Esto, junto con una respuesta rápida, también podría permitir eventualmente, a la puerta que ha dejado abierta la propia Corte Interamericana, que si el Estado peruano no cumpliera en la ejecución de sentencia con aplicar los estándares que la última resolución establece para valorar en qué circunstancias se debe o no otorgar un indulto humanitario. Y como todos tenemos convicción, por lo menos entre las instituciones que asumimos el caso, de que el indulto otorgado por Kuczynski a Fujimori no solamente fue un negociazo político, sino también estuvo plagado de irregularidades desde que se decide de manera precipitada el desarrollar el proceso de otorgamiento del indulto, incluso con intervención inadecuada de médicos que no corresponde a la red de médicos de la red penitenciaria del INPE, de médicos de la red penitenciaria del INPE, en fin. Entonces hay muchas cosas que se presentaron a la Corte Interamericana. Nosotros, como bien escuché a mi colega, la doctora Gloria Cano, hubiéramos preferido que de una vez por todas resolviera la Corte Interamericana el caso, pero ha preferido derivarlo al sistema interno, judicial interno, dejando las puertas abiertas para una revisión definitiva, final, en la Corte Interamericana. Así es, y fijando plazos, ¿no? Me entiendo que el plazo es octubre. Bueno, sí. Tenemos que informar las partes ahora en el mes de octubre. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Francisco Soberón por estas pinceladas sobre lo que está pasando en Nicaragua, que merece una mayor atención del mundo, de América y de la Cancillería peruana, y también, por supuesto, del avance del caso de la revisión del indulto de Alberto Fujimori ahora en el Poder Judicial. Y los medios de comunicación tienen mucho que hacer, Rosa María. Pero estamos bajo ataque. Lo que está pasando. Doctor Soberón, estamos bajo ataque en este momento. O sea, yo sé, y por eso siempre estaré solidario con estas formas de agresiones que tú las has vivido en distintos momentos y todas las hemos visto cómo se producen. Mario tiene 22 años.
22 años. O sea, que es un joven, si quieren, que ha salido del colegio hace 4 o 5 años. O sea, acaba de salir de la formación escolar que lo brinda el Estado peruano. Y esto es lo que puede hacer, ¿no? Obviamente son casos marginales, no me refiero a que a la mayoría de los jóvenes de la educación peruana salen así, pero son casos marginales que no nacen de la nada, pues, nacen de una sociedad enferma también, que margina, que discrimina, que cosifica, que convierte a la mujer en un objeto, ¿no es cierto? Y este sujeto, más perverso aún que otros, ni siquiera ataca a la mujer que está embarazada de él, sino que ataca a su hermana, para que ella sufra, ¿no? Para hacerle un daño irreparable, para decirle, te voy a dar donde más te duele, ¿no? Esa parte me parece terrible porque ahora nadie está a salvo. Nadie está a salvo. Porque imagínate, un familiar tuyo tiene una relación con Claro. un delincuente de estos, y como ese familiar te estima, te quiere, tú que no tienes nada que ver en el asunto, terminas siendo un bonzo. Así es. Y obviamente la víctima va a ser mujer también, ¿ah? No va a ser hombre. No va a ir a quemar a sus hermanos hombres, ni a su padre, ¿no? Va a ir a quemar a su hermana mujer. ¿Por qué? Porque es mujer. Por eso es feminicidio. Ayer le decía, no es feminicidio porque no es su pareja. No tiene que ser su pareja. No tiene que ser su pareja. La está matando por su condición de mujer. Porque es una mujer que es importante en la vida de otra mujer, de la cual él quiere vengarse. Por supuesto que es feminicidio tentativa, homicidio en tentativa, pero acá hay alevosía, ventaja, grave crueldad. Todos son agravantes en el asesinato, ¿eh? Agravantes que pueden conducirlo a una condena de 35 años sin problema. Sin problema. ¿Qué pasa? 35 años, este señor sale a los 57. ¿No? Claro. Resocializado, entre comillas. No sé si en Cajamarca lo puedan resocializar, pero con una concepción, ¿no es cierto?, de que puede hacer con el cuerpo de la mujer lo que a él le dé la gana. Los oyentes se están preguntando a través de las redes sociales qué hacemos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Miren, ya el gobierno ha propuesto un plan, ¿no? Un comité para hacer un plan. Cuando no sabes qué hacer, siempre propones un comité para hacer un plan. El Plan Nacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer ya existe. Ya hay un plan nacional discutido, consensuado, revisado. Es solamente sacarle las telarañas nomás y ponerte a trabajar. Hay un plan. Porque esto implica una convergencia de políticas públicas que se tienen que dar en muchos niveles. En primer lugar, en el nivel de prevención. Y el nivel de prevención básico es la escuela. El nivel de prevención básico es la comisaría, a donde ya habían ido a denunciar a este sujeto. Y obviamente la comisaría no hizo nada, recibió la denuncia nomás y ya está. Listo. Entonces, la prevención se puede hacer en la comisaría, en la fiscalía, en la escuela, en la DEMUNA, en las municipalidades. O sea, hay varios espacios de prevención. Por supuesto, en los medios de comunicación. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿A quién recurrir? Hay espacios de prevención en la salud pública, en la salud mental. Entonces, no estamos trabajando correctamente en los espacios de prevención. No lo estamos haciendo. En la Iglesia Católica también hay espacios de prevención. Por supuesto. Entonces, hay que tratar de que todo espacio de prevención que pueda ser utilizado se use. Y reitero, ahora que vamos a elecciones municipales, me gustaría escuchar a los alcaldes, a los candidatos a alcaldes, decirnos qué piensan sobre este fenómeno y cuáles son los espacios de prevención que quieren implementar. Me contaban hace poco una cosa que es una gran verdad. Los alcaldes no quieren hablar, por ejemplo, de casas de refugio. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren hablar de casas de refugio para una mujer golpeada y para sus hijos, que son refugios temporales, ¿no? Porque la localización de estas es secreta. Entonces, no puede inaugurar pues la casa de refugio, porque afuera se le planta, ¿no?, el marido en sus patas para esperar a la mujer para pegarle. Entonces son localizaciones secretas que conoce la mujer, que conocen algunos vecinos, pero que no conoce nadie más, porque hay que esconder
a la mujer y a sus hijos a veces 1 mes, 2 meses, hasta que ella logre salir, ¿no es cierto?, hacia otra ciudad, con otro trabajo, en fin, para poder independizarse del hombre que la está golpeando. Entonces los alcaldes no quieren, pues, porque ¿quién va a ir a la inauguración? No me voy a tomar foto, no voy a salir en la página web de la municipalidad, van a pensar que no estoy haciendo nada. Hay poquísimas municipalidades, poquísimas en Lima, para la demanda de mujeres que hay, que tienen casas de refugio. Lima, la ciudad de Lima, tenía, o tiene, no lo sé, porque con Castañeda uno nunca sabe, porque son casas que necesitan presupuesto. O sea, usted piense que es una mujer que va a llegar a medianoche cargando 3 o 4 criaturas, golpeada, aterrorizada, y que está huyendo de un tipo que probablemente esté ebrio y que está a punto de matarla. Y no tiene hermana, abuela, tía, prima que la reciba, no tiene a dónde ir. Porque además el sujeto va a ir a buscarlas y a sus familiares les va a hacer daño también, como estamos viendo en este caso. Entonces, si tú le das un espacio para huir, esa persona va a poder huir un tiempo hasta que logre organizarse. Y luego, después del espacio de prevención, creo que viene el espacio de contención. ¿De contención de quién? De estos pervertidos. O sea, ¿quién los tiene que contener? La fiscalía y la policía. O sea, no le puedes poner un policía a cada uno de estos amenazantes, pero sí, por ejemplo, la fiscalía tiene instrumentos para establecer que no se acerque a la mujer a 100 metros, a 200 metros. Y ella puede hacerlo saber a sus familiares, amigos, la seguridad del trabajo en el que está, que el fulano está afuera y que el fulano tiene una orden de fiscalía que no se puede acercar. Y pueden haber otras personas que pueden salir a defenderla con esa orden en la mano. Dice, señor, usted no se puede acercar a menos de 100 metros de la persona. ¿Ok? Hay elementos con los que se puede trabajar para contener a este tipo de sujetos y llevarlos a otro lugar. La otra cosa que se hizo en algún momento en el Ministerio de la Mujer y que dio algún resultado en la medida en que fuera voluntario, es que a los perpetradores se les obligaba a seguir un curso de resocialización. Hace años que no se hacen los cursos para victimarios, ¿no? El juez ordenaba, este sujeto por acoso en este momento va a tomar un curso de resocialización, en tanto dure el procedimiento por lesiones graves o por lo que fuera, a estudiar. Entonces lo llevaban a 10, 12, 15, 20 sesiones donde el señor aprendía lo que era ser hombre. Ya, esos espacios no se están dando en este momento. O sea, tenemos leyes, por supuesto. Ahorita estoy viendo en pantalla la ley 30364, busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sí, señor, pero tenemos que hacer un esfuerzo de implementación de esas leyes que cuesta mucha plata. Pero claro, si el Congreso cuesta más caro que el Ministerio de la Mujer... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos en comunicación con Arequipa, saludamos a nuestros oyentes de Arequipa a través de Radio San Martín. Muy buenos días, amigos de Arequipa. Chimbote con Radio Santo Domingo, buenos días Chimbote. Lima, Radio Santa Rosa. Cusco, Radio Veritas. Ucayali con Radio Cepagua. En la convención saludamos a través de Radio Quillabamba. En Puerto Maldonado, muy buenos días a nuestros amigos de Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú y también se unen amigos nuestros como son Huánuco, que se une a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Muy buenos días, Rosa María, en esta fría mañana limeña. Bueno, sí, efectivamente, helados acá en Lima. Muy buenos días, amigos. Hoy tempranito leí, bueno, Senami anuncia brillo solar al mediodía porque los vientos van a parar, pero aquí a esta hora será al mediodía, ¿no? Al porque mediodía, a las 8 de la mañana está todo empapado, empieza a llover. Bueno, lluvia limeña, ¿no? O sea, como ustedes comprenderán, de esa que moja, ensucia, pero no limpia nada.
como la política, digamos, ¿no? Ensucia pero no limpia nada, Dios mío. Y bueno, tenemos varios temas que tratar. Quería contarles que ya algunas radios de la red Sodomco, unidas a otras radios como Radio Cutibalú y otras radios provincianas, están comenzando una campaña muy interesante para advertirle a sus usuarios o sus oyentes por qué no les pueden informar de algunas cosas que habitualmente les informaban. ¿Por qué van a tener que hacerlo gratis? O van a tener que, en fin, buscar algunos otros mecanismos para poder llegar más allá de lo que llega normalmente a la gente. ¿Por qué ya no hay campaña del dengue? ¿Por qué tienen que recordarle a las personas lo que el Estado les tenía que recordar? Y cómo esto representa casi el 50% de los ingresos de las radios chicas provincianas, a las cuales, como reitero, la ley Mulder está matando. Yo lo dije desde el primer día. Esto no afecta a medios de comunicación de la capital que reciben millones de dólares en publicidad. Los puede ser un pellizcón, ¿no? Una mordidita, un pequeño mordisco. Pero en el caso de radios de provincia es un balazo. Y están aguantando a que el Tribunal Constitucional resuelva finalmente qué va a hacer con esta ley, que tanto daño va a hacer a estos medios de comunicación. Que reitero, no estamos hablando de propaganda electoral, porque la propaganda electoral es privada, la paga cada candidato. Tampoco estamos hablando de campañas de la OMPE, porque esas sí van a estar permitidas. Y está permitido que haya una declaratoria de estado de emergencia, por lo cual con la declaratoria de estado de emergencia recién puedes contratar publicidad. Pero digamos, el dengue pues es una enfermedad endémica en el Perú, que no necesita una declaratoria de estado de emergencia. La anemia prácticamente es endémica hoy en el Perú, no necesita una declaratoria de estado de emergencia. Siempre, digamos, es un peligro presente, es una ocurrencia de todos los días. Las campañas de violencia contra la mujer, por el amor de Dios, diario. Entonces, eso es lo que se está parando, ¿no? Y también hay que lamentar, ayer no lo pudimos hacer, otra tragedia este fin de semana. Lo que pasa es que a veces parece que uno estuviera dando la misma noticia todos los días, ¿no? Una señora en Cajamarca, la señora Juanita, una víctima absolutamente inocente de la violencia, como lo son las mujeres, está luchando por su vida aquí en Lima, en Salud, en el Hospital Almenara, con el 80% de su cuerpo quemado por un salvaje, discúlpenme, de 22 años, que quería vengarse de su ex, ¿no? Y no se le ocurrió sino decirle: te voy a dar donde más te duele. Y fue y quemó viva a su hermana. La familia, los amigos, vecinos en Cajamarca están pidiendo cadena perpetua para este sujeto, que es probablemente lo que reciba, creo yo, porque se trata de un homicidio con premeditación, un intento de homicidio todavía. Aún se espera lo mejor, aunque nos preparamos para lo peor. Este caso, han dicho las autoridades de salud, es muchísimo más grave que el de Eivy Agreda, mucho más grave. 60% del cuerpo en Eivy Agreda y en la señora es más del 80%. Sí, es muy... Hay que rezar, pero miren, es muy muy duro, ¿no es cierto? Es muy difícil que una persona en esas condiciones se salve, ¿no? Está luchando por su vida. Normalmente, gracias a Dios, hay que decir, estos pacientes se les induce a un coma para que no sufran, porque los dolores por quemadura son espantosos, y la mantienen dormida la mayor parte del tiempo, esperando un milagro que sobreviva para poderlo operar. Pero son cientos de operaciones, ¿eh? No es nada sencillo su pronóstico. Pero digamos, ¿qué hacemos con estos miserables? Porque el problema es que una conducta insana, una conducta salvaje, se va replicando. Copycat, dicen en los Estados Unidos, ¿no? A uno que le parece que obtuvo suficiente atención mediática, le sigue otro que dice: yo también me voy preso, pero voy a salir en todos los periódicos, voy a estar en todos los noticieros, mi cara va a estar en todas partes. Y como estos sujetos que sí distinguen del bien del mal, o sea, pueden ser juzgados perfectamente, no son inimputables, pero sí tienen un narcisismo desbocado, porque tienen un narcisismo fuera de control. El ver su imagen multiplicada en todas partes les da una sensación de triunfo, aunque ustedes no lo crean. Por eso yo no digo ni el nombre del sujeto, ni la foto, ni nada. Estos sujetos creen que van a obtener, entre comillas, prestigio de macho haciendo estas cosas.
Entonces a uno le sigue otro y otro y otro, ¿no es cierto? Hoy la portada de Perú 21 pone 3 casos, ¿ya? Y cada vez son más cercanos uno del otro. Entonces, y además, como ustedes comprenderán, es una metodología bastante sencilla, mucho más sencillo que conseguir un arma, ¿no es cierto? Más sencilla que golpear a una persona, ¿no es cierto? Es simplemente arrojarle, ¿no es cierto?, un balde de combustible y tirar un fósforo. Es sencillísimo, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, como reitero, ven en esta reproducción de su imagen una satisfacción para estos elementos perversos que tienen en la cabeza, narcisismo puro, egocentrismo puro, donde el centro del universo son ellos, ¿no? Y el resto tiene que rendirles pleitesía, aunque sea negativa. Entonces, son un peligro para la sociedad, no deben salir en mucho tiempo, y su rehabilitación, si es que la hay, tiene que ser una rehabilitación muy bien pensada, porque tienes que tener un grado de perversidad espantoso en la cabeza para desarrollar una conducta de esta clase y luego replicarla, ¿no? Replicarla una y otra vez en otros sujetos. Y eso da cuenta además de una cosa que es también cierta, o sea, la formación de nuestros jóvenes, el último perpetrador, el último víctima, y con el narcisismo exacerbado, ¿no?, decide que hacerle daño a los demás, hacerle daño a personas inocentes, es una forma de reivindicarse él como macho. Y eso es lo que le han enseñado desde niño, además, es lo que ha aprendido en el ambiente. Te has quedado pensando, ¿no? De verdad, la primera emoción que tiene un niño que controlar, la primera habilidad que tiene un niño es la habilidad de calmarse. Su mamá le cambia el pañal, se calma, está contentito. Le da su leche, se calma, está contentito. Juegas con él, te mira a los ojos, se ríe contigo, está contento. ¿Ok? Pero cuando le quitan un juguete que él quiere, se molesta. Pero la mamá le enseña que hay reglas. Y dice, tú primero, después tu hermanito. O tu hermanito primero, y después tú. O el que agarra primero el juguete, de él es. Y las reglas se respetan. Entonces la ansiedad se baja, la ira se baja. Controlar la ira, por ejemplo, el deporte es un mecanismo espectacular para formar a jóvenes en el control de la ira. Muy bueno. Cualquier deporte, señora, cualquiera, porque tienen que aprender a no ser picones, pues. Entonces eso baja los niveles de ira. No porque no quieran ganar, ¿no? Quieren ganar. Pero bueno. María, sí, vamos a la pausa. Pausa, sí, le doy el brazo acá. Alain ya está. Ya está acá. Alain no tiene brazo normalmente. Ricardo Soberón va a estar con nosotros. Sí, Francisco Soberón. Pero Francisco Soberón por la vía telefónica en un momento para hablar un poquito de Perú y también de Nicaragua, un tema internacional que nos preocupa a todos. Volvemos con eso. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 29 minutos, 8 con 29. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados con todo el Perú, en Arequipa, Radio San Martín, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Lima, Radio Santa Rosa, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepago, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho y Puno, Radio Pública y AM Tagua. Bueno, lo que ustedes acaban de escuchar es uno de los spots preparados por radios de provincia. Como digo, las radios de la capital no tienen que sufrir esto, pero ellas están sufriendo duro. ¿Tenemos algún otro por ahí, Eduardo, para que la gente escuche? Otro spot para que los candidatos a la presidencia del Perú, de la APRA y del Fujimorismo, sepan lo que les va a pasar cuando vayan a hacer campaña a provincias. Escuchen. Vecino, la situación está cada vez peor. Hoy nos cortaron el agua y no nos comunicaron. Sí, pues, vecina. Al menos antes nos enterábamos que iban a cortar el agua o la luz por la radio. Pero ahora... ¿Y cómo no, pues? Si el Congreso con esa ley Mulder ha prohibido la publicidad estatal en la radio y la televisión. Los medios de comunicación contribuyen a que la población esté informada de cualquier evento que el gobierno realice. No permitamos que nuestras emisoras de radio y televisión sean perjudicadas por esta ley.
Y nosotros vamos a pasar estos spots, vamos a pedir permiso, ¿no? Todo el tiempo, toda la campaña electoral de Keiko Fujimori, para que quede claro quiénes fueron los que hicieron esta ley, con qué objeto. Porque eso ha sido el primer paso. Yo he hablado ayer y lo seguiré diciendo. Están atacando a los periodistas de América Televisión, están presionando a los dueños del Canal 4 para que voten periodistas, cosa que han hecho en el pasado, y claro, como saben que lo han hecho en el pasado, están tratando de hacerlo en el presente. Pues bien, yo hasta donde pueda voy a defenderlos, porque a mí me pasó, ¿no es cierto? Y es una situación muy dura que te voten por hacer bien tu trabajo, ¿no? O sea, si lo hubieras hecho mal, en fin, pero vamos a seguir peleando por eso. Y bueno, porque además lo más curioso de todo es que los fujimoristas están convencidos, sus voceros, de que les va pésimo en las encuestas por culpa de los medios de comunicación y de unos cuantos periodistas y opinólogos. Oigan, yo estoy pues en Radio Santa Rosa, ¿no? ¿Qué amenaza puedo hacer para la vida de estos grandes políticos? ¿Qué cosa les pasa? En fin. Estamos ya en la línea telefónica con Francisco Soberón Garrido, director fundador de APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos, y vamos a hablar un poquito de Nicaragua primero y luego de la situación de derechos humanos en el Perú. Muy buenos días, señor Soberón. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por esta comunicación, a tus órdenes. Bueno, primero hablemos de Nicaragua. Ortega, 10 años en el poder, protestas que se inician, como sucede siempre con protestas sociales, que terminan desbordándose y siendo reprimidas de una forma muy violenta, con un número significativo ya de muertos. El de la protesta se ha pasado ya al reclamo de elecciones democráticas, limpias, para cambiar de gobierno. ¿Cómo analizan ustedes desde la perspectiva de derechos humanos lo que está pasando en Nicaragua? Sí, efectivamente el 19 de abril ha sido un punto de quiebre en el escenario político y social de Nicaragua. Nosotros tenemos un contacto histórico con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que dirige la doctora Vilma Núñez, y por eso veníamos siendo informados permanente y regularmente de esta deriva autoritaria, antidemocrática, que el régimen de Ortega y Rosario Murillo venían desarrollando en Nicaragua desde el 2007 en adelante, con una serie de controles y manejos del Poder Judicial, del Poder Electoral, medios de comunicación en manos de los hijos de la pareja Ortega-Murillo, y por último, fraudes en el último proceso electoral, impedimento de participación política a la oposición, y esto creo que ha sido el desborde, ha sido el conflicto por los problemas de la seguridad social en Nicaragua, el intento de incrementar los cobros a los pensionistas. Pero es allí donde que es el gatillo, digamos, el precipitador de la crisis política y social. Y las grandes movilizaciones que hemos visto en estas últimas semanas, el surgimiento de las Madres de Abril, que aglutinan a los hijos de los chavalos, como dicen en Nicaragua, de los jóvenes universitarios. Primero fueron 43, y a estas alturas ya se habla de más de 300 muertes. Hay más de 800 heridos, hay decenas y centenares de ciudadanos en cuarteles que de la época de Somoza. El Chicote en Managua es un sitio emblemático que recuerdan los nicaragüenses de la época de la dictadura de Somoza, donde se detenía y torturaba. Y en estos últimos meses y semanas, desde abril a la fecha, se vienen desarrollando masivas movilizaciones y lo que ellos llaman los tranques, que es el corte de las comunicaciones y la circulación a lo largo y ancho del país. Más de 160 tranques y la resistencia de Ortega a siquiera sostener un diálogo transparente y firme con la oposición. Juro, el Congreso gasta más que el Ministerio de la Mujer. ¿Ya? Entonces, por más que el trato sea prioritario, por más que te den una atención, eso no resuelve el tema. Y una vez que pasas de la contención, obviamente a aquellos que han cometido actos criminales,
pues inmediatamente todo el peso de la ley con la sanción correcta, rápida, ejemplar, y que además incluya figuras delictivas que hoy no están siendo contempladas. Y una de ellas es la del acoso sexual. O sea, yo les cuento un caso que es muy conocido. Patricia del Río, hace 5 años hay un sujeto que la merodea. La merodea en su trabajo, en su casa, la merodea todo el tiempo. ¿Cuándo la va a atacar? No sabemos. Y como a ella, a varias periodistas mujeres, porque salen en televisión y como son narcisistas, estos sujetos en su perversión quieren aparecer en público. Quieren que sus nombres sean conocidos, que sus fotos aparezcan. Ustedes dirán, pero de la peor manera posible, si no les importa. Porque para ellos eso es figurar, estar, existir. En eso justifican y validan su existencia. Hace 5 años. Y este sujeto debería estar en prisión. O debería estar siguiendo por lo menos un curso de resocialización. Por más órdenes que haya de que no se acerque, no se puede hacer nada. Porque en el caso de él no hay un vínculo. No es como un hombre que te ha pegado, que el juez le dice que no se acerque. No hay ningún vínculo. Simplemente se limita a merodear por su cuadra, a merodear por su trabajo, todos los días. ¿Les parece que eso no tenga que estar penado? Es horrible. Hay comentarios interesantes de nuestros oyentes. Julio Guisa, por ejemplo, nos dice: tenemos una sociedad tan enferma que temo que mi pequeña hija de 1 año pueda caer en manos de un misógino en algún momento de su vida. Pero todos tenemos ese temor. Todos los que tenemos hijas, todas las mujeres, vivimos con ese temor. Y tememos que nuestras hijas tengan que vivir con ese temor todo el resto de su vida. Porque ¿saben qué pasa? El miedo ya en nosotras es tan normalizado que no nos damos cuenta. O sea, ya hemos aprendido que por ciertas calles no caminamos, ya hemos aprendido que cierta ropa no nos ponemos, ya hemos aprendido que con ciertas personas no hablamos, ya hemos aprendido a tomar unos mecanismos de defensa de gran ciudad en los que siempre estamos absolutamente alertas, y claro, cuando nos distraemos vienen los problemas, ¿no? ¿Se puede atribuir alguna responsabilidad a la mujer? Preguntan. No, porque la mujer es la víctima. Basta ya, basta ya. Esta pobre señora Juanita, ¿me pueden decir qué responsabilidad tiene de tener el 80% del cuerpo quemado? Amy agrega que rezaba de su trabajo, que no quería nada con este sujeto que la perseguía, que está preso felizmente. ¿Tenía alguna responsabilidad? ¿Qué responsabilidad puedes tener en que te maten? En que te agarren a golpes. Pero ninguna, en que te violen. ¿Qué responsabilidad puedes tener en eso? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿No ser tan fuerte? O sea, hay muchas mujeres que conozco que han tomado cursos de defensa personal para, sobre todo, tranquilizarse, ¿no? Y es bueno porque te da algún sentido de que puedes defenderte, ¿no? Pero no hay forma de resistir a la violencia física de un hombre si no has llevado un curso o una preparación física. Y la mayoría de las mujeres no tienen ni tiempo ni dinero para llevar cursos de preparación física. Es bien difícil. Alex Miranda nos dice, bueno, y otras personas también dicen lo mismo para el fujimorismo, en este caso dice para la señora Cuculiza, la señora Salgado, la pena de muerte sería la solución final. Es que solamente dice pena de muerte, y todo lo anterior. O sea, yo no quiero que maten al agresor de estas mujeres. Yo quiero que estas mujeres estén vivas. O sea, yo creo en una cultura de vida, no creo en una cultura de muerte. Yo quiero que ellas estén vivas. Y para que ellas estén vivas, primero hay prevención y contención. Luego viene la persecución del delito. Pero perseguiríamos mucho menos delincuentes si hiciéramos prevención y contención. Pero no lo hacemos. No lo hacemos ni como Estado ni como sociedad. La normalización de conductas en la escuela que son inaceptables, por ejemplo. La normalización de conductas en el centro de trabajo que son inaceptables. Y así podríamos seguir. Entonces, si no vamos a cambiar esa cultura, que las feministas llaman la cultura del patriarcado, entonces va a ser bien difícil, pero bien difícil, que obtengamos resultados. Y eso no es la ideología de género, eso es salvar nuestras vidas, por el amor de Dios. Acá otro de nuestros oyentes dice, Orco Nico dice, les tienes que enseñar a los niños y adolescentes reglas de convivencia, incluso cómo enamorar correctamente, cuándo intentarlo y cuándo retirarse para que no se obsesionen y se prevenga futuros acosadores. Hay una cosa que se llama educación de las emociones. ¿Ya? La educación de las emociones, ¿sabes cuándo empieza en la vida?
Cuando naces. ¿Cuándo naces? ¿Y cuál es la primera emoción que un bebé recién nacido aprende a controlar? ¿Va? Acá ninguno ha tenido hijos, ¿sabes qué te se ríe? Entonces son unos chibolos que no tienen hijos. La primera emoción que un niño aprende a controlar es la emoción de la ira o la furia, la habilidad para calmarse a sí mismo. Tiene hambre, llora y grita y grita y grita, ¿no es cierto? Su mamá viene, le da leche y el niño se calma. Entonces se da cuenta que esa sensación le gusta y le reconforta. Pero si en su crecimiento, en el primer año, esa sensación no es reconfortante en absoluto, lo único que va a hacer es acumular ira. Y no va a saber controlar la ira. Luego tiene que tener que aprender a controlar su ansiedad. Yo siempre digo, en los nidos pre-kinder, te dan una libreta, ¿no? Con las habilidades del niño. Y no te dicen sabe contar hasta 10, porque eso es ridículo. Lo que te dicen, por ejemplo, es sabe esperar su turno. Esa me encanta a mí. Sabe esperar su turno. Ya, ¿cuántos adultos no han ido pues a preescolar? La ansiedad los mata en una cola de banco. No saben esperar su turno. Quieren zamparse, quieren colarse, quieren ir primero, quieren empujar, no saben esperar su turno. Entonces, la contención de las emociones, el control de las emociones, es lo que hace que ese niño luego evolucione en un joven que tiene emociones controladas y que si la otra persona le dice no quiero, él sabe retirarse sin que eso signifique una derrota, una pérdida, ¿no es cierto? Un agravio nacional, ¿no? Ustedes han visto cómo ha perdido la selección peruana. Por eso decía, qué importante, qué lección de vida saber perder. Han perdido con dignidad, luchando. Cuando han llegado a Lima, señor Olita se ha dicho, no se festejan las derrotas, punto. Pero aquí no hay ningún drama porque tenemos que pensar en la Copa América el próximo año. ¿Ok? Y seguimos adelante. Así se manejan las emociones. No es votemos a Gareca, miserable, no hemos ganado, no, que se vayan todos. No, se manejan de una forma responsable porque es normal y natural que tengas las emociones. El problema es cuando las emociones te desbordan y hacen de ti cualquier cosa. Ese es el problema. Este hombre de 22 años tiene unas emociones desbordadas que lo dominan completamente.